Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un programa más, como siempre digo, de Radio ABC. ¿Cómo pasaron ese fin de semana XXXXXXL? Espero que lo hayan pasado bien. Lindo programa de la semana pasada. Lo pueden escuchar todavía. Bueno, todos los programas los pueden escuchar, desde el número 1 hasta el 165. Están todos ahí en YouTube, en nuestro Corcubión RTV. Así lo pueden buscar en YouTube, el canal de YouTube, y ahí están todos los programas de radio. O sea que si tienen ganas de volver a escuchar alguno, o ganas de escuchar alguno que por ahí no escucharon o lo que sea, lo van a buscar ahí y lo van a encontrar, no van a tener ningún problema. Hoy pasó algo raro. Estaba haciendo la producción y todo lo demás, y empecé, voy a llamarlo a Horacio Vázquez Rivarola, porque vamos a hablar un poco sobre la epopeya de Malvinas, los gallegos en Malvinas y cómo fue y todo lo demás. Bueno, hablé con Horacio y terminé de hablar con él y me acordé de que también quería hablar, para poner todo en el mismo programa y hacer un solo programa, de José Luis López Garra, uno de los grandes productores y conductores de radio que tuvo nuestra colectividad. Que el día del programa de él, Recorriendo España, todavía está hoy en el aire, ya en las manos de su hijo, Fernando López Pereira, y de su hija, y bueno, Marina, que sigue colaborando, por supuesto, que es la esposa de José Luis. Y se me hizo tan lindo el programa de Horacio Vázquez, que me llevó una X cantidad de tiempo. Y no te digo la cantidad de tiempo que me llevó el programa de José Luis López Garra, porque son muchos años de trayectoria, y la verdad que valía muchísimo la pena. Entonces decidí hacerlo en dos partes. ¿Qué significa? Hoy lo voy a poner a Horacio Vázquez y la semana que viene lo voy a poner al de José Luis López Garra, que es la entrevista que tuve con Fernando López Pereira, para que puedan disfrutar bien de los dos y haya tiempo de sobra y se pueda hacer dos programas tranquilamente, uno para cada uno, sin ninguna clase de problemas. Yo esto lo cuento porque en alguna parte de la entrevista, más en la de Fernando López Pereira, hay alguna conversación que digo, sí, estuve conversando por lo del 2 de abril con Horacio Vázquez, y la verdad que y tal y cual, y bueno, entonces entré dentro de la conversación y pareciera descolgado, como que está de un programa al otro. Entonces, como no les quiero mentir y les quiero decir la verdad, vamos a separar, y separamos en dos partes. Entonces esta semana lo vamos a poner a Horacio Vázquez y la semana que viene lo vamos a poner a Fernando López Pereira. Bueno, nada más que eso le quería comunicar y dejarlos con alguna propagandita que vamos a poner hoy, y después, como siempre, la mejor música de Galicia. ¿O no? ¿O miento? Bueno, nos vemos al final. Un beso. Hola, ¿cómo te va? Caen las hojas en otoño, pero que no caiga la ilusión. Te esperamos
Vení con alegría y muchas ganas de pasarla bien. ¿A dónde? Al ABC del Partido de Corcubión, amigo. El día 7 de abril hacemos la gran comida mensual donde te esperamos para que vengas, bailes, te diviertas y la pases recontra bien. Como siempre, con muchas ganas de divertirse y estar, pero en el mejor lugar. Fiambre surtido, canelones caseros con estofado, postre, café, bebidas y como siempre la chapa, viejo. Siempre algo más hay que meter ahí, ¿Dónde te esperamos? El domingo 7 de abril, desde las 13 horas, en Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Repito, domingo 7 de abril, en Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. ¿Sí? Si tienen ganas pueden reservar, como siempre, al 115 618 7713. Repito, 115 618 7713. Y si no, de lunes a viernes también tenés otro WhatsApp, que es el 115 410 0106. Repito, 115 410 0106. Sí, y como somos guapos te vamos a dar 2 teléfonos más. Ya te lo dije la vez pasada. A guapo no nos gana nadie, y a teléfono tampoco. Así que 115 249 3775. Repito, 115 249 3775. Y el último, 114 475 0962. 114 475 0962. Te esperamos el 7 de abril en el ABC del Partido de Corcubión para pasarla bien, la primera comida de otoño, el 7 de abril a las 13 horas en nuestra sede de Vicente López, en la calle Juan Carlos Cruz, 1871. Te esperamos, ¿eh? Y seguimos en este programa y entramos en lo que es una fecha muy querida para todos los argentinos, especialmente este 2 de abril que pasó y que para nosotros es muy importante porque los gallegos de alguna manera también nos intervenimos en esa guerra, la cual tristemente todavía sigue dividiendo un país, pero que llevamos con orgullo nuestros héroes que han sacrificado su vida por este bendito país que es la Argentina y que le dio cobijo a tantos gallegos. Y estamos hablando con Horacio Guillermo Vázquez Rivarola, que es el director del Museo de la Escuela de Náutica, que depende de la Armada, y que es una persona que nos va a hablar un poco de la historia de los gallegos en las Islas Malvinas, en la Guerra de Malvinas específicamente. Así que lo vamos a saludar. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo andas? Hola, muy buenas tardes, Daniel. Aquí, como siempre, recordando y rindiendo el homenaje que merecen nuestros héroes en un día particular y con una particularidad que muchas veces no la tenemos presente. En todos los países del mundo, todas las naciones tienen héroes. Esos héroes llenan las páginas de gloria de su historia, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad, como nosotros tenemos aquí en Argentina, argentinos y españoles, de tener vivos
héroes y de poder escuchar y verlos y hablar con ellos y preguntarles y saber cómo fue la gesta de la que formaron parte, y eso realmente a mí, que tengo muchos colegas y amigos, héroes de la Guerra de Malvinas, realmente a mí me emociona mucho. Sí, compartimos la sensación en el sentido que yo, por ejemplo, el 2 de abril estaba viendo casualmente eh, en ese momento La Nación Más, y habían salido dos mujeres de las pocas mujeres que participaron en la Guerra de Malvinas, y eran dos enfermeras, una por parte de la aeronáutica y otra por parte del ejército. La del ¿Mm? ejército era personal civil que participó porque el ejército en aquel momento no tenía mujeres trabajando. La Fuerza Aérea sí tenía mujeres trabajando, y la de la Fuerza Aérea sí era personal de la Fuerza. Pero la del personal, la señora del personal civil, que ostentaba con mucho orgullo esas 4 medallas, que no me puedo acordar su nombre lamentablemente, porque sería digno de nombrarlo. Ella vivía en la provincia, entonces dejó su coche en Plaza San Martín y para ir hasta la Casa Rosada tomó un taxi. Bueno, estuvo en el acto de la Casa Rosada o del Senado, no me acuerdo cómo fue exactamente, y después volvió a querer tomar un taxi para volver a la Plaza San Martín, para sacar el coche de ahí para volver a su casa. Se sube a un taxi y lamentablemente, claro, la ve con las medallas, todo. Dice, y el taxista le dice, ¿y usted, usted es militar? Dice, no, yo no soy militar, pero vengo de la participación de los festejos de los festejos, de la conmemoración de la Guerra de las Malvinas. Dice, pues yo participé en la guerra, como enfermera en jefe, que no sé qué. Dice, bájese el coche inmediatamente, yo a milicos no llego. Eso lamentablemente me pegó como un hachazo en la cabeza, porque Sí, totalmente. digo, no puede ser que todavía en el siglo XXI, después del año 82, que pasaron tanta cantidad de años, todavía haya esa diferencia para los que son nuestros héroes. Porque más allá de lo que pienses o de lo que sea, siguen siendo nuestros héroes. No. Ellos se sacrificaron, ellos no fueron los jefes, ellos no tomaron las decisiones.
No, pero es lo que decís. Mirá, la verdad es que yo esperaba al revés, que no le quisiera cobrar, como nos ha pasado a nosotros. Tuvimos, por ejemplo, en la guerra, los marinos mercantes, que es de lo que vamos a hablar hoy. Durante la guerra de Malvinas, la marina mercante, como en todas las guerras, recordamos las películas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, que la mayor cantidad de buques que fueron hundidos en las guerras fueron los buques mercantes. Desde la época de la Guerra de Troya, esto fue siempre así. ¿Qué es lo que hace la marina mercante? Bueno, colabora, es un factor imprescindible en todas las guerras, la marina mercante, que es la que, digamos, los buques de transporte, los buques que transportan todo tipo de combustible, hasta alimentos, hasta tropas, a cualquier tipo de cargas, municiones. Bueno, es fundamental esos buques, y lo más, digamos, lo que nos llena más de orgullo es que los buques mercantes siempre fueron buques desarmados. Los marinos mercantes somos personal civil, y esos buques siempre estuvieron desarmados y, digamos, dentro de una guerra cumple una función fundamental, y es el que mayor riesgo tiene, porque primero que es el blanco elegido, digamos, por todos los enemigos, precisamente porque hacen un mal enorme hundiendo esos barcos y porque no tienen forma de defenderse. Entonces, en la guerra de Malvinas pasó lo mismo. Las autoridades pidieron barcos a las empresas marítimas, y las empresas marítimas respondieron ofreciendo todos los barcos que fueran necesarios. En el caso de la Argentina se usaron 59 buques mercantes, participaron 59 buques de todo tipo, de buques cargueros, buques petroleros, buques pesqueros que hacían tareas de inteligencia, lo mismo que hemos visto en las películas, que los pescadores hacen de cuenta que están pescando, pero en realidad lo que están haciendo es observando o esperando que venga una flota. Bueno, exactamente eso fueron lo que hicieron. Hubo 3 escuadrillas de 14 buques pesqueros en total que cumplieron esas tareas, y recordamos todos, uno de ellos fue atacado y hundido, a pesar de que, como decía, era un buque civil y estaba completamente desarmado, y murió allí el primer marino mercante que cae en combate, que fue el contramaestre Omar Rup, en el pesquero Narwhal, que muchos recordarán haber escuchado. Eso fue al mediodía del 9 de mayo de 1982. Al otro día, el 10 de mayo, fue atacado y hundido el buque mercante Isla de los Estados en el estrecho de San Carlos, en el estrecho que une las dos islas. Allí pereció toda la tripulación. Solo se salvó el comandante militar que saltó, digamos, del barco, y un marinero gallego que le salvó la vida porque había caído en el agua, y este marinero gallego, Alfonso López, le salvó la vida al comandante militar. Todos los demás tripulantes perecieron, entre ellos otro gallego, que es era Manuel Olveira Insua, y un cocinero también español, nacido en el Puerto de la Luz, Rafael Luzardo Barrios, que curiosamente Rafael Luzardo, después de muchos años de investigación, encontramos que era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Había pertenecido, cuando hizo el servicio militar en España, en el año 42, había ingresado en la División Azul y combatió en el frente ruso, en las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra. Cuando terminó la guerra, que él era jovencito, se había casado, tenía un hijo, emigraron para la Argentina, y acá Rafael Luzardo hizo toda su carrera en la Marina Mercante, y precisamente lo más
emocionante de los españoles que participaron en la guerra, todos ellos marinos mercantes en distintos tipos de buques, es que ellos, por ser civiles y por ser extranjeros, podían haberse desembarcado, se les ofreció desembarcar, se les ofreció a todos los civiles, y todos los argentinos naturalmente dijeron que no, que seguían a bordo, pero los extranjeros tenían otro motivo más para desembarcarse, no solo eran civiles, sino que eran extranjeros y nativos de un país neutral. Pero los españoles, todos ellos, 77 en total, que participaron en la guerra de Malvinas, en buques mercantes, todos ellos decidieron libre y voluntariamente seguir a bordo de los barcos, y dos de ellos murieron defendiendo nuestra patria y fueron condecorados post-mortem con la medalla de la Nación Argentina al muerto en combate, ¿no? Uh-huh. Yo tuve el honor, y hoy tengo el honor de ser un gran amigo de Marcelito Olveira, que es el hijo más chico de Manolo. De Manolo Olveira, y ser muy amigo de Carmen, su esposa. Cambeiro, sí. Bueno, Cambeiro. Manolito, el hijo de Manolo, el hijo mayor de Manolo Olveira, Manolito se enteró junto con su hermano Marcelo y su mamá, Carmen Cambeiro, se enteraron de que el buque había desaparecido en los informes que daban todos los días el Estado Mayor Conjunto. Vos imaginate el dolor de esa familia, pero curiosamente, otro detalle tan para llenarse de orgullo y que habla de lo que somos los gallegos argentinos, es que Manolito, a pesar de haber perdido a su papá en la guerra, él decidió, a los pocos años, cuando entró en la adolescencia, él decidió entrar como cadete en la escuela de náutica, egresó como oficial maquinista y hoy en día es jefe de máquinas de la Marina Mercante, ¿no? Donde había servido su papá. Sí, muy emocionante. Sí, con mucho orgullo. Yo de acá, ella escucha la radio todas las semanas, así que hago también una extensión de parte tuya. Toda la radio de todo el amor y el cariño que le tenemos a Carmen, a Manolo, bueno, hablando de Chelo, eso, ¿no? A que non cantan en bailar, que ben facero será que a que non cantan en bailar, que ben facero será que a que non cantan en bailar, que ben facero será que aprender 4 meses.
hablando de eso, te voy a contar cómo comenzó esto de investigar, primero estudiar, luego investigar, luego publicar, luego divulgar el tema de la participación de los españoles en Malvinas. Esto empezó en el año 99, 98, por ahí. Mirá lo que te estoy hablando, hace 25 años atrás. Yo era en ese momento oficial jovencito, egresado de la Escuela de Náutica, y era el maestro de ceremonia de todos los actos, y particularmente de los actos, lo que nosotros le decimos las 4M, los marinos mercantes muertos en Malvinas. Entonces, un día preparo el acto, se hace el acto, vienen todos los familiares, se hace allí en el cenotafio que tiene la Armada Argentina, al lado de la Catedral Castrense. Entonces se hace todo el acto, y durante el acto yo menciono, cuando iba, digamos, hablando como maestro de ceremonia, iba diciendo lo que pasa ahora, lo que pasa después, y qué significa cada cosa y tal, digo que la Escuela de Náutica y los egresados de la Escuela de Náutica y los marinos mercantes siempre estuvimos comprometidos con la patria desde la defensa de Buenos Aires, cuando un regimiento que era el Tercio de Gallegos, creado en la Escuela de Náutica por el director Pedro Cerviño, combatió contra los ingleses, y bueno, como emulando eso, 200 años después, los marinos mercantes siguieron defendiendo la patria como los dignos herederos del Tercio de Gallegos, una cosa así más o menos. Cuando termina el acto, íbamos a la misa posterior, ahí en la catedral. Entonces se acerca una señora, que yo no la conocía para nada, se presenta, me dice: yo soy Carmen Cambeiro, soy la esposa de Manuel Olveira, uno de los muertos en Malvinas que usted mencionó. Le quería agradecer esas palabras que dijo del Tercio de Gallegos, dice, porque mi marido era gallego. Cuando ella me dijo eso, yo no entendía de qué me estaba hablando, porque nosotros no teníamos noción, mi abuelo, 20 años después de la guerra, 25 años después de la guerra, nunca habíamos pensado si había extranjeros o no extranjeros, cuántos. O sea, para nosotros, obviamente, como todos los argentinos, todos los extranjeros son como uno más de nosotros, ¿viste? Entonces, nunca nos habíamos nos habíamos detenido a observar si había habido, cuántos, quiénes, de qué países, y no sé. Le digo, ¿cómo que era gallego? Me dice, claro. Y ahí yo me acordé que obviamente en todos los barcos, todos los buques que yo navegué, en todos había 1, 2 o 3 gallegos. ¿Era gallego? Sí. Uy, bueno, entonces a partir de ese momento le digo, mire, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a hablar con la Junta de Galicia, porque esto lo tenemos que divulgar, ¿usted me permite? Sí, por favor, lo que usted necesite. Bueno, a partir de ese momento fui a verla varias veces, le hice entrevistas, que me cuente la historia, me dio fotografías, y publicamos un libro que contaba toda la historia en general, ¿no?, de la participación de los marinos mercantes, pero puntualmente la historia de vida de Manuel Olveira, y bueno, cuando se conocieron con Carmen, en los bailes de carnaval del centro, de aquel momento, el centro lucense, bueno, toda la historia de vida de ellos. Así que bueno, si nos está escuchando, le mandamos el cariño de siempre, ¿no? Por supuesto. Y el otro gallego que quedó vivo, que fue el que salvó al capitán, creo que después con el tiempo lamentablemente falleció. Pero falleció también Alfonso López, sí. En el 2010 creo que falleció. Sí. Vos sabés que fue tan frustrante todo lo que pasó ahí, que nunca quisieron hablar del tema. Fue muy pocas veces las que él creo que hizo una nota. Y otro caso de 22 gallegos que estaban en un buque, que es muy poco conocido, fue el caso del buque pesquero Usurbil. El buque Usurbil, que el nombre Usurbil es una localidad del País Vasco, pertenecía a una empresa mixta, argentina y española, que
que bueno, con los convenios que siempre hubo entre Argentina y España para la pesca, o entre todo lo que se consume de frutos de mar en España y tal, se exportaba todo para España. Bueno, la cuestión es que esta empresa, el convenio que tenía con Argentina era que le permitían pescar, pero la empresa tenía que poner el buque bajo la bandera argentina y poner al menos la mitad de la tripulación que fueran argentinos. Bueno, todo perfecto. Y la otra mitad eran españoles, pero españoles residentes en España, o sea, españoles que se los contrataba en España, venían en avión, se embarcaban en el barco, terminaban la campaña y se volvían a España, que era donde vivían. La Sí, cuestión es que, de hecho, y que de hecho se sigue haciendo todavía. por supuesto, algunas pero es empresas. es algo absolutamente normal acá y en todo el mundo. La cuestión es que en uno de esos viajes embarcan estos 22 españoles, que eran los 22 gallegos, pues la empresa era gallega, los 22 eran gallegos, embarcan, salen a navegar y en ese viaje se enteran de que el buque pesquero estaba afectado, formaba parte de una de estas 3 escuadrillas que yo te comentaba, a tareas de inteligencia, que no iban a pescar. Iban a hacer tareas de inteligencia y buscar en el medio del mar a ver si encontraban a la flota británica. Bueno, gran jolgorio, todos los argentinos aplaudiendo, todos los españoles abrazándolo, felicitándolo. Bueno, si nosotros pudiéramos, haríamos, ojalá pudiéramos con Gibraltar poder hacer lo mismo, felicitaciones, no sé cuánto tal. Cuando termina el festejo, lo van a ver al capitán del barco y le dicen, mire, nosotros somos españoles, lo felicitamos, pero bueno, nosotros no preferiríamos desembarcar. Y bueno, no fue posible desembarcar y allá fueron los 22 gallegos, gallegos españoles residentes en España, participaron en la guerra, bueno, y cumplieron todo lo que tuvieron que cumplir, gracias a Dios no hubo nada, no pasó nada grave, volvieron a puerto y volvieron a España. Y nunca ninguno quiso hablar de ese tema, nunca ninguno de ellos quiso hablar, ni a favor ni en contra, ni sí ni no, ni blanco ni negro, nada. Muchísimos años después, más de 30 años después, uno de ellos se enteró de que todos sus compañeros a bordo del barco habían sido reconocidos, veteranos de guerra, cobraban una pensión, no sé cuánto y tal, y bueno, empezó a preguntar y tal, y un día me cuenta este hombre que un día lo llaman de la embajada argentina en Madrid, él vive en Galicia, le dice que por favor, que el día tal tiene que pasar por la embajada. Me cuenta este hombre que le agarró un susto, porque vos imaginate la situación siendo un extranjero que trabaja en el extranjero y apenas llega a ese país, entra en guerra y vos tenés que ir a esa guerra, imaginate el susto por el que pasás, ¿no es verdad? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, este hombre va todo temeroso, le avisó a toda la familia de que iba a la embajada argentina por la duda, y cuando llegó lo estaba esperando el embajador y el agregado de defensa de la embajada, porque le querían entregar en mano y colocar la medalla a los veteranos combatientes de Malvinas. Bueno, el hombre muy emocionado. Sí, porque Sí, además es una medalla especial porque es una medalla del personal civil. Que no Claro, tiene nada que ver a la medalla del... y aparte no solo civil, sino extranjero. Es algo muy raro que extranjeros de países no beligerantes participen en una guerra. Es algo muy raro. Incluso yo lo he comentado muchas veces con los agregados de defensa de la Embajada Española en Buenos Aires, y estos hombres me decían, pero ¿cómo? Bueno, hijos de España. No, españoles, nació en España con documento español, españoles 100%. Pero no puede ser, ¿cómo? Si las Fuerzas Armadas, no, las Fuerzas Armadas no. Como marinos mercantes. Ah, pero mire usted. Bueno, el próximo paso que tendríamos, me parece a mí, es una opinión personal, sería poner en conocimiento de toda esta historia
a la Junta de Galicia para que por lo menos a Manuel Olveira, que es un modelo de gallego, que dio la patria, que dio la vida por la patria que le dio acogida, pero no dejando jamás de ser gallego, porque nunca dejó de ser gallego. Me parece que Manuel, que es un orgullo para todos los gallegos que residimos en el exterior, debería tener, no sé, la medalla de Galicia, se llame como se llame, ¿no es verdad? Pero que algún reconocimiento, que fue condecorado por la patria que le dio acogida, aún siendo extranjero, ¿cómo no lo va a reconocer su propio país de nacimiento, ¿no? Un hombre que dio la vida por compromiso, ¿no es verdad? No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena de mi corazón. Canta de todos a unha, canta de todos a unha, que o cantare o bailare non é vergonza ningunha. Non é vergonza ningunha, non é vergonza ningunha. Ai la 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 la, ai la 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 la. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay Elena, ay Elena, ay Elena, ay Elena de mi corazón. Canta ti che te la sona, canta ti che te la sona. Si non cantas como a min, mala gente ya te coma. Mala gente ya te coma, mala gente ya te coma. Ay la 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 la, ay la 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 la. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay Elena, ay Elena, ay Elena, ay Elena de mi corazón. Manuel, Manuelón, Manuel, Manuelón, toca un poco a pandereta que me roba el corazón. Que me roba el corazón, que me roba el corazón. Ay la 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 la, ay la 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 la. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay Elena, ay Elena, ay Elena, ay Elena de mi corazón. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay Elena, ay Elena, ay Elena, ay Elena de mi corazón. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay Elena, ay Elena, ay Elena, ay Elena de mi corazón.
Sí, yo sinceramente me solidarizo con esa idea y bueno, sería cuestión de que escuchen esto las autoridades, que sé que lo escuchan, tengo garantía de que escuchan el programa, porque bueno, nosotros gracias a Dios somos una radio de internet, pero se escucha, lo escuchan bastante porque tratamos de enviárselo al WhatsApp de cada uno para que cuando tengan un ratito pongan el programa y lo escuchen. Y se hagan un poco cargo de esto, no, no en el mal sentido, sino en el buen sentido. No, 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 a ver, vamos a proponerlo, yo personalmente voy a proponerlo a título personal y bueno, hablaré con gente como con vos, con muchos amigos con determinada responsabilidad en la comunidad, para que al que le interese adherirse a esta solicitud, hacerlo, porque independientemente de cuestiones políticas, ideológicas, que si Gran Bretaña, que no interesa quién era la contraparte en esta guerra. Lo que interesa fue, a mi modo de ver, es la actitud solidaria, de honor, de responsabilidad, de amor, que Mira, caracteriza a los gallegos. exactamente, además del amor por su tierra de acogida, Sí, que eso es lo que fundamenta. pero sin dejar, porque lo que yo recalco de esto es que muchísimos de los millones de españoles que vinieron a la Argentina, porque fueron millones, más de 3 millones, durante todo el lapso de la Argentina independiente, ¿no es verdad? Muchos, incluso por amor a la tierra de acogida, se nacionalizaron argentinos, pero muchos otros no. Y eso de no nacionalizarse también es un signo de amor a su tierra de origen, a su tierra de nacimiento. Entonces nadie le puede negar, en el caso puntual de Manuel Olveira, nadie puede negar el amor por la Argentina, porque la amó hasta darle la vida, y se la dio la Sí, vida. Y nadie puede negar su amor por España y por Galicia, porque nunca dejó de ser español. mira, en la participación de la guerra, mejor que vos, no lo sabe nadie, los gallegos por este país dieron la vida siempre, desde el tercio de gallegos, en la época Sí, de sí, sí. Cerviño, en la cual se infundaron un sayo que por ahí no tendrían por qué hacerse cargo, pero lo fueron a defender contra los ingleses y defendieron esta tierra y la sacaron adelante hasta la guerra de Malvinas. En todos los grandes acontecimientos, si vos te pones a hacer historia, vas a encontrar un gallego que estuvo Claro. peleando en favor de este país. Y no solo vas a encontrar un gallego, sino que vas a encontrar más de un gallego y normalmente encabezando las cuestiones. Porque, por ejemplo, pues, sin ir más lejos, hablando solo de marinos mercantes y solo 2 ejemplos. En la conquista de la Patagonia, la primera ciudad que se forma en la primera ciudad que se crea en la Patagonia en tiempo de Carlos III, 1770 y pico, 80 por ahí, fue Carmen de Patagones, Viedma, ¿no? Carmen de Patagones y Viedma. Y el que hizo todos los estudios, que fue allá, que se enfrentó y se amigó con los indios que vivían en ese lugar y que llegó remontando el Río Negro por lugares donde no había ido nadie, llegando hasta la isla de Choel, ya allá donde el diablo perdió el poncho, fue un marino mercante gallego, que era Basilio Villarino, que es un prócer de la Argentina, y que descubrimos, porque encontramos hasta la partida de nacimiento, descubrimos que se llamaba Vilariño, no se llamaba Villarino, como pasó a la historia argentina. Era Basilio Vilariño. Ese, por ejemplo, un caso. Y el segundo caso, y con esto ya no te abrumo más, No, es por favor. otro marino mercante
en la época más reciente, 1870, un marino mercante también español, Carlos Casado de la Lízal, que el tipo se vino, emigró a la Argentina, ya te digo, 1865, 70, empezó a comprar campos, creó una empresa marítima, fue fundador de un banco, del Banco de Santa Fe, fue fundador de los primeros ferrocarriles de la provincia de Santa Fe, fue fundador de 3 o 4 ciudades en la provincia de Santa Fe y fue el primer exportador de lo que hoy, a partir de 1870 y pico, hizo grande a la Argentina, que fue las exportaciones de granos. Las exportaciones de granos comienzan en 1874 y el primer promotor de las exportaciones de granos argentinos y el primer exportador de grano de la Argentina fue un español y un marino mercante, Carlos Casado de la Lízal. Así es. Hemos estado, a ver, hoy le dimos una predominancia a lo que era el 2 de abril para nosotros, tan preciado, tan querido. Queríamos hablar sobre los gallegos en la participación de la Guerra de Malvinas. Pero si tenemos que ver hasta la concepción de este país, la formación de este país, el futuro de este país y la idiosincrasia de este país, está toda basada en muchísimos gallegos. No por algo tenemos una provincia que se llama Río Gallegos. Está totalmente ungida de Galicia este país. Está ungido de Galicia este país. Vamos a hablar con propiedad. Y es interesante hablarlo con vos, Horacio, para que la gente sepa de dónde viene nuestra descendencia, de dónde descendemos nosotros, de dónde desciende toda esta galleguidad tan profunda que tiene este país. Y de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos todos los días. Así es, así es. Te mando un beso, Horacio, y te agradezco mucho esta conversación que tuvimos y que bueno, más adelante seguiremos hablando por ahí de algunas otras cosas también, porque será interesante saber cuándo se creó la escuela de náutica y todo lo demás, que seguro había un gallego ahí de por medio, juego plata. Claro, así seguro, que, más de uno. Bueno, por eso ya eso será harina de otro costal, pero convendrá para otra conversación que tengamos más adelante. Cuando quieras, te lo agradezco mucho, siempre a disposición para lo que necesites y bueno, un viva la patria, un viva España y un viva Galicia. Muchas gracias. Un abrazo. El ABC del partido de Corcubión te invita al Tour 2024. La salida es el 20 de agosto. Son 19 noches y 20 días. ¿Por dónde? Por los Balcanes, Venecia, Roma, Nápoles, Costa Amalfitana, Sicilia. Asegura tu lugar y viajá con nosotros al mejor precio. ¿Dónde te tenés que informar? No te olvides de llamar al 115-249-3775 y 114-475-0962. Repito, 115-249-3775 o 114-475-0962. 19 noches, 20 días en una Italia que vas a conocer al lado del ABC del partido de Corcubión. Acordate, Balcanes, Venecia, Roma, Nápoles, Costa Amalfitana y Sicilia. Te esperamos, no nos faltes.
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Este programa que fue para homenajear a estos héroes de Malvinas, a estos gallegos héroes de Malvinas, de esas dos islas que en el sur del Atlántico siguen todavía siendo reclamadas por amor, por cariño a la tierra, a nuestra tierra, que es la Argentina, por los hijos y los nietos de esos gallegos que vinieron a esta tierra, a la Argentina, y por los hijos y por los nietos que pelearon en esa guerra, y que muchos murieron en esas tierras. Es un 2 de abril en el cual todos debemos reflexionar. Primero, la primera reflexión que me viene a la cabeza es si vale la pena la violencia para resolver una situación. Muchas veces nos hemos dado cuenta que de nada sirve, porque inclusive con otros conflictos internacionales lo estamos viendo hoy en Europa, como siguen desangrando un país como Ucrania de parte de un gigante, de parte de Rusia, y no sé si sirve de algo, si no sirve de nada. Siguen produciéndose bajas y bajas y bajas. Lo mismo con Medio Oriente, con Israel y Hamas, siguen produciéndose. Lo único que produce es muerte. No hay solución ninguna bajo ningún punto de vista. Y no la hay porque no la hubo nunca. Y porque no la va a haber hasta el día que no se sienten a conversar como corresponde y ponerse de acuerdo. Y tratar de llegar a un fin de solución. Y lo mismo pasó acá. Y especialmente porque más allá de nuestros héroes y de nuestros soldaditos, porque le llamábamos soldaditos. Yo soy clase 63. Yo tendría que haber ido a la guerra. Yo me anoté como voluntario cuando me tocó hacer el servicio militar. Y bueno, como yo ya estaba pasado de peso, no me dejaron hacer el servicio militar. Pero yo me había hasta anotado como voluntario para ir a la guerra de Malvinas en el año 82. Entonces, como es mi clase, yo sé quiénes fueron, y sé quiénes nos volvieron, y sé quiénes sí. Y tengo amigos que volvieron y que actualmente siguen teniendo ese temor, el problema ese de darse vuelta de golpe, de que quedaron mal. Más allá de la parte heroica de toda la parte de los militares, hay que también decir que los mataron de hambre, los mataron de frío, y se hizo mucho daño con mucha gente. Y quizás fue la decisión de un militar alocado que no sé qué pensó, no sé ni qué quiso justificar con esa guerra, porque en ese momento no meditaba absolutamente para nada haber entrado en un conflicto con Inglaterra. Quizás si no hubiéramos entrado inclusive en ese conflicto, hoy en día ya hubieran sido nuestras. O no se sabe. Tampoco me voy a poner yo en hacer de politólogo para
juzgar qué es lo que pasó en el año 1982. Yo tenía 18 años y tenía el ideal de que sentía la necesidad, más allá de que hubiera un gobierno de facto, de defender a mi patria. Y como lo sentí yo, lo sintieron muchos pibes. Por eso los llamaban los soldaditos, porque eran pibes de 18 años. Y por supuesto que fue gente que se sacrificó por el país y que hizo verdaderamente un trabajo lo mejor posible entre las circunstancias. Grandes profesionales, pero eran profesionales del ejército, eran profesionales de la Fuerza Aérea, eran profesionales de la Marina. Entonces, digo, justifica porque vivían para eso, trabajaban para eso, trabajaban por eso. Pero yo no me voy a olvidar nunca cuando fue el hundimiento de Belgrano. Jamás me voy a olvidar de cuando hundieron el Belgrano. Fue muy difícil para este país asimilar un golpe como ese. Muy difícil. Y asimilar la tontería de que nosotros vivíamos en una fantasía que nos decían hemos destruido el Hermes, hemos bajado la corbeta Ardent y no sé qué cuántas cosas más nos decían, y nosotros inclusive salíamos a festejar como si fuera un partido de fútbol, porque no teníamos ni la menor idea de lo que era eso. Mientras había un montón de familias, miles de familias que sufrían, y miles de pibes y miles de tipos, miles de suboficiales y de oficiales que sufrían el frío, sufrían el dolor estando en el fragor de la batalla, porque no se tenía idea de lo que estaba pasando. Por eso el 2 de abril es tan especial, porque nos tiene que servir para aprender lo que no debe volver a pasar bajo ningún punto de vista, y más con esa hazaña que pasó de alguna manera, porque eran pibes chicos. Una criatura de 18 años no puede ir a una guerra, por más que sean grandes o lo que sea, no pueden ir a una guerra un pibe de 18 años, porque no está en condiciones de tomar una responsabilidad tan grande como agarrar un fusil y dispararle a otra persona, ¿sí? Porque psicológicamente sabe cómo queda ese pibe y el resto de la vida cómo la va a vivir. Podrían algún día darse una vuelta por más de algún lugar y que vean algún veterano de esos pibes de la guerra y se van a dar cuenta de cómo van a vivir. Y sí, honramos a nuestros queridos gallegos que sí vivieron una guerra muy difícil, como la Guerra Civil Española, sí supieron lo que es el hambre, sí supieron lo que es la necesidad, el frío, y vinieron a este país, y este país tuvo un conflicto tan grande como ese. No estoy buscando culpas en este momento, pero un conflicto que nada, no se sabe ni por qué, y sin embargo con la sartén en el fuego la agarraron con la mano, como digo yo. Esos gallegos como don Manolo Olveira, que se hizo cargo y dijo: yo no vine a la Argentina solamente para trabajar, vine también para vivir y para un futuro para mis hijos. Fue y lo hizo, como el compañero de Manolo, que gracias a Dios pudo salir vivo y que le salvó la vida al capitán del barco mercante, como lo contó Horacio.
Hoy voy a terminar el programa de una manera totalmente distinta. Sé que todo este final que estoy incluyendo acá, por ahí no tiene mucho que ver con lo que es la colectividad gallega. Pero tengan en cuenta, y que me perdone el señor presidente, que yo sé que me insiste mucho que me quede dentro de la colectividad, que haga las cosas como corresponde dentro de lo que es la colectividad gallega y demás. Y lo entiendo perfectamente porque es una realidad. Este es un programa que es de una institución, es un programa institucional, no es un programa mío, no es Daniel Pasos y sus noticias o Daniel Pasos y sus ganas de opinar. Pero hoy ameritaba tener una reflexión con respecto a lo que fue el 2 de abril. Me gustaba tener la idea de poder expresar lo que siento de esa generación, porque yo soy la generación que peleó esa guerra. Yo soy la clase 63. Y por eso quería terminar el programa con esta reflexión. Y no solamente lo voy a terminar con esta reflexión, sino que lo voy a terminar con una de las canciones que más me marcó en el año 82, que venía de una mujer espléndida que creo que representó a todos los españoles en sí, que se llamaba Lolita Torres. Lolita Torres, que era una cantante, no sé si de copla, porque por ahí no era copla lo que hacía, pero sí que era una cantante de música española. Y creo que cantando en gallego era algo extraordinario. Como cantaba Valencia, como cantaba también en catalán, como cantó haciendo jotas aragonesas o pasodobles, que eran espléndidos. Pero también se dedicó un poco al folclore argentino. Y dentro de todas estas cosas que grabó un tema de Ariel Ramírez y Atahualpa Yupanqui, que se llama La Hermanita Perdida. Muchos lo conocerán. Y quiero terminar el programa con este tema, con La Hermanita Perdida, cantado por Lolita Torres, en un simple homenaje que le hago a mi generación, la 63 y la 62, que son las que pelearon la guerra. Va para ellos, con todo cariño, este tema de Ariel Ramírez y Atahualpa Yupanqui, cantado por la magnífica Lolita Torres, que se llama La Hermana Perdida. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Espero que no se enoje Carlitos conmigo, que me tomé todo este tiempo final para poder hacer este pequeño homenaje particular al Día de Malvinas. Un beso grande. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita buena,
amante con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata, Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.